Está con nosotros Fausto Spotorno, él es economista, es de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Más del trabajo este año, parece. Sí, parece que sí. A ver, ya el año 2013 indicaba que el 2014 iba a ser más difícil, ¿no? Cuando uno mira las cifras del 2014, antes de que empiece el año, ya uno ve que las variables empiezan a complicar. Ya desde el déficit fiscal, que iba a ser más alto, va a ser más alto este año seguramente, el crecimiento más bajo. Ya cuando vemos el 2013, por ejemplo, creció 3,1 la economía, pero en diciembre estaba creciendo 1,7. Y si vos ves el crecimiento del 2013 fue casi todo en el segundo trimestre, después empezó a crecer cada vez menos, y la tendencia probablemente siga en el 2014. En materia de inflación también, el 2013 terminó con una inflación de casi 30%, 29,4, y subiendo, ¿no? Y lo mismo pasa con el tipo de cambio. Ahora, el gobierno tenía en claro un problema que se generó en la economía argentina en los últimos años, y es el atraso cambiario. O sea, hasta el 2011-12, hasta el 2012 te diría, el gobierno había usado el tipo de cambio como un instrumento para frenar un poquito la inflación. Entonces, la inflación era 25%, el gobierno dejaba el tipo de cambio creciendo del 5 o 6% por año, y eso evitó que la inflación se disparara demasiado. Ahora, el problema es que el atraso cambiario fue aumentando. Entonces, las economías regionales empezaron a sufrir un daño, el crecimiento fue cada vez más difícil, la industria empezó a crecer cada vez menos, y ya estábamos viendo que prácticamente el empleo privado no estaba creciendo. Ahora, esto implicaba que tarde o temprano el gobierno tenía que hacer algo con el tipo de cambio. Y era devaluar o en el caso del 2011 Fausto, fue el cepo. A los empresarios, ¿qué les consultan los empresarios? Hoy, enero de 2014, ¿qué preguntan los empresarios? ¿Cuál es la duda del empresario? Si te preguntan, ayer todos me preguntaron cómo va a estar el tipo de cambio a fin de año, ¿no? ¿Cómo lo ves de acá a fin de año el tipo de cambio? Me imagino la pregunta de Che, Fausto, ¿se va todo al carajo? Sí, más que nada hoy los empresarios están preocupados. Digo porque esa mirada apocalíptica, la de se va todo al carajo, sí. Y lo digo en estos términos porque es la que usa el ciudadano medio y que te pregunta quizá a uno que está en política, que está en el periodismo, y dice, che, ustedes que están en el tema, sí. ¿Es así? ¿Se va todo? Y mira, ¿sabes lo que pasa? Es que uno lo que ve es que desde el punto de vista económico, hoy hay tiempo para resolver estos problemas. Y hoy, por ejemplo, planteáramos un programa económico global, atacando los problemas fiscales, el tema tarifario. No va a pasar. Bueno, ese es el problema es político, no es económico. Entonces es muy difícil. ¿No es económico el problema? Yo creo que sí, obviamente tenés problemas económicos, pero hoy no estás en una vía que no puedas resolver. Tenés que plantearte un programa económico global y a partir de ahí ejecutarlo y probablemente evites una crisis más grande. Ahora, si el mecanismo va a ser, pues por eso digo que viene un tema político adelante, no cambio de rumbo y sigo haciendo las mismas cosas que venía haciendo, bueno, ahí te diría que es peligroso, ¿no? ¿No cree que la Argentina o el argentino tiene una pulsión a la crisis? Una cosa que lo supera, digo, ¿por qué? Cuando no hay crisis, parece que la fabricamos. Porque esta crisis, si es que coincidimos en que hay una crisis, sí. Fue generada por el gobierno nacional. Claramente. Y no es de ahora. Yo creo que si uno mira los problemas que está teniendo hoy la economía argentina, que son apreciación cambiaria, inflación, etcétera, va a ver que eso simplemente es como la fiebre. No estás viendo la enfermedad ahí. ¿Y cuál es la enfermedad? Y la enfermedad está en la cuestión fiscal. Argentina siempre, históricamente, ha tenido... Todas las enfermedades argentinas partieron de la cuestión fiscal. Y en este punto, vos justo antes de hablar decías, mira, este año va a ser el tema energía y economía, y te diría que casi es el mismo tema. Realmente es casi el mismo tema. Si vos mirás las causas de este problema fiscal, es energético. Argentina se negó a resolver el problema energético. Ya en el 2004 la Baña había empezado con un intento de ajustar tarifas, eso por vía judicial se frenó. Y después el gobierno no hizo nada más para resolver el tema energético. El problema es que los subsidios energéticos y el transporte y servicios públicos fueron creciendo. Eso aumentó el déficit fiscal, el gasto público se expandió. Hoy es un déficit fiscal que, si sacás del Banco Central, va a estar en torno a 150.000 millones de pesos. Bueno, es la patria subsidiada, ¿no? Y recién escuchaba a algunos economistas en la semana que sostenían que si el gobierno logra disminuir gastos superfluos, no te estoy hablando de gastos, sino lo superfluo, lo que
tranquilamente no es necesario no es ni vital ni vital y no es móvil tampoco, en realidad es móvil porque cada vez va más en aumento, que tenga el gobierno nacional. Si logra disminuir eso en un 50%, puede intentar con eso empezar a tratar de manejar la inflación en 15 puntos. Es cierto eso. Sí. Hoy, cuando estamos hablando de gastos superfluos, estamos hablando básicamente de los subsidios. Los subsidios, digo... Sí, fútbol para todos son subsidios. Todo eso, estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos. Y si vos decís, bueno, yo se lo bajo a la mitad, prácticamente estás hablando del déficit fiscal. Bueno, mira, recién nos están diciendo que el dólar oficial acaba de pasar de 7.15 a 8. Oh, bueno. Ahora, información de último momento. Vamos a tener que modificar las proyecciones. ¿Modifica esto? ¿Cambia? Y sí, es una aceleración bastante importante del tipo de cambio. Nosotros estamos pensando en un tipo de cambio a final de año de 10, pero si ya estás en 8... Acaba de 7.15 a 8, acaba de pasar el dólar oficial. Y bueno, es probable. A ver, claramente el gobierno estaba tomando una estrategia de evaluar gradualmente y lo que le estaba pasando es que se le estaba escapando la tortuga porque el dólar paralelo iba al mismo ritmo, entonces no lograba cerrar la brecha. Y claramente dar estos saltos en materia cambiaria te permiten hacer este tipo de ajustes, ¿no? Y cerrar la brecha. El problema cambiario ya estaba. O sea, no, pero vuelvo a preguntar, porque a veces uno que mira la política, a veces en la agenda de los políticos siempre reclamamos que la agenda de los políticos suele nunca estar en lo que realmente le interesa al ciudadano común. No uso el grupo, la gente, porque me cansa decir la gente. ¿Qué es la gente? No sé quién es la gente. Sí. Me gusta más usar el término del ciudadano común, el que está, el vos, yo, cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el que no entienden, al que no tiene dólares, el que nunca en su vida compró dólares, el que no le interesa comprar dólares? ¿Por qué le tiene que importar o por qué tiene que prestar atención a que hoy, ahora, el dólar oficial pasó de 7.15 a 8? Bueno, la clave es la inflación. Yo te dije al principio que el gobierno había usado el tipo de cambio como un ancla nominal para frenar la inflación. O sea, liberó esa ancla nominal, la sacó. Hoy es más, hoy casi que te empuja la inflación el tipo de cambio, con este tipo de evaluaciones. Y eso va a hacer que la inflación suba. De hecho, cuando vos ves la inflación del año pasado, 2013, ves cómo en noviembre y diciembre, junto con la devaluación, la aceleración y la devaluación, se acelera el ritmo de inflación. Vos antes, hasta octubre, venías con una inflación en torno al 25-26%. Se fue arriba de 27 en noviembre y arriba de 29 en diciembre. Y fue todo siguiendo el ritmo evaluatorio. Ahora, otra vez, este problema es solamente el último eslabón de los problemas económicos. El problema nace en, ya te diría, subsidios y fiscal. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahora, por más que vos empieces a resolver la brecha cambiaria, por ejemplo, no estás resolviendo el problema. Simplemente estás diciendo, bueno, voy a ajustar un poquito este desequilibrio que se me formó al final. Pero hay toda una serie de desequilibrios en la economía mucho más grandes que te van a seguir empujando la inflación, te van a seguir empujando el tipo de cambio, etcétera. Vos ahora devaluás y por ahí cerrás la brecha cambiaria. Pongámosle que el gobierno diga, yo de acá a julio quiero cerrar la brecha cambiaria, y lo hago. Me parece que de acá a 72 horas con no sé, o a la fecha que quieras. Está bien, cerraste la brecha cambiaria y ahora seguís teniendo una inflación más alta, seguís teniendo un problema cambiario, porque seguís teniendo un problema, las causas de todo esto siguen estando en pie, ¿no? Falta un programa global para todo esto. Teniendo en cuenta lo que nos está comentando Fausto Espotorno, en estos momentos, información de último momento, está reunida toda la cúpula del Banco Central. Están reunidos tratando de analizar qué es lo que va a pasar con el dólar. Me deja más tranquilo esta reunión de último momento. Reiteramos, el dólar oficial pasó de 7.15 a 8 pesos como acaba de cerrar. Y la verdad que esto empieza a esclarecer un poquito, ¿no? Empieza a mostrar un rumbo. Sí, yo creo que lo que había pasado es que la aceleración y la devaluación aún había sido corta. El gobierno se encontró con el problema cambiario y tenía dos opciones: devaluar un solo saque o devaluar gradualmente. Eligió devaluar gradualmente. El problema es que al mismo tiempo, como no sé, ya te digo, no estás resolviendo los grandes problemas, el dólar paralelo se escapó, se siguió el mismo ritmo. Y no estabas devaluando lo suficientemente rápido. Entonces, por eso para mí ha decidido el gobierno estos días dar un par de saltos. Vamos a ver qué hace después, pero dar un par de saltos para acelerar el cierre de la brecha, ¿no?
Fausto Espotorno, economista de Orlando Ferreres y Asociados, explicándonos un poquito y tratando de darle un poco de luz, de poner negro sobre blanco en términos económicos qué es lo que está pasando en la República Argentina, y recién lo dijo bien claro. El tema del dólar tiene directa relación con la inflación. Le digo a usted quizá que no tiene dólares y no le interesa comprar dólares y digo, ¿por qué me afecta a mí el dólar si yo quiero ir al supermercado? Bueno, ahí está la explicación. Fausto, gracias por estar en Infobae TV.